Iglesia, buenos días. Les saluda en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Una mañana más para adorar a nuestro Señor en familia, en nuestros hogares y para poder escuchar su bendita y santa palabra. Después de haber cantado unas hermosas alabanzas al Señor, ahora tenemos la exposición de la palabra de nuestro buen Dios y nos preparamos para poder escucharla y poder ponerla por obra. Amén. Es la idea, no solamente es ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Y en esta mañana, amada iglesia, vamos a hablar de una de las características que deben de marcar en la vida de un cristiano. El verdadero cristiano no se evidencia por las bendiciones que recibe, como algunos tratan de estereotipar esta manera de ser cristiano. El verdadero cristiano no se evidencia por las bendiciones que recibe. El verdadero cristiano no se evidencia por la forma como uno se pueda vestir, aunque la Biblia nos manda a poder ser recatados en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vestir. Pero la evidencia más marcada en la vida de un cristiano tiene que ver con la fidelidad. Al verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, aquel y aquellas que han nacido de nuevo, la evidencia más grande de su conversión, de su salvación, es su fidelidad. Y la fidelidad en todo aspecto. La fidelidad a Dios en el servicio, la fidelidad a Dios en nuestra manera de vivir conforme a la imagen de Jesucristo, la fidelidad a Dios en nuestra adoración, amén, adorando al Señor. Eso significa entregando de sí, de lo que yo soy, muriendo a mí mismo, a mis propios deseos, a mis propios impulsos, para que Cristo sea formado en mi vida. Esto implica adoración, y adoración es igual a fidelidad. Pero, ¿cómo podría sentirse Dios si sus hijos no son fieles? ¿Cómo podría sentirse nuestro Padre si ve que sus hijos no andan en el camino de la fidelidad, sino muy por el contrario, caminan por el camino de la infidelidad? Ahora, en la Biblia nosotros encontramos un personaje al cual Dios le invita, le da una misión de poder casarse con una prostituta. Este es Oseas. No sé si usted ha escuchado hablar la historia de Oseas. Y Oseas se casa con una prostituta, y esta prostituta iba tras los hombres, ¿no?, siendo infiel a Oseas. ¿Y con qué propósito lo hizo Dios? Con el propósito de que este profeta sienta lo que Dios siente cuando su pueblo va tras ídolos ajenos. Entonces nosotros encontramos en la Biblia que Dios se duele, por así decirlo, cuando sus hijos son infieles. Cuando sus hijos no son fieles al Señor, sino que andan en infidelidad a través de sus concupiscencias, a través, hermanos míos, de su adoración a dioses, ¿no? Y cuando hablo de dioses, no necesariamente me estoy refiriendo a los famosos llamados santos, sino a dioses como el dinero, como el trabajo, como la exaltación, la egolatría, y cosas así que hoy en día han llegado a apoderarse de nuestro corazón. Hermano mío, yo en esta mañana quiero hablar de 3 características que necesariamente los hijos de Dios deben de demostrar fidelidad. Ahora bien, ¿sabe? En definitiva, ser fiel a Dios no es algo fácil. No es algo que uno dice, muy bien, yo voy a ser fiel a Dios y nunca voy a ser infiel, porque la verdad que el camino de seguir a Dios implica el camino de tomar nuestra cruz y morir a nuestros propios deseos. Y quiero darle una noticia de último minuto. Lo que menos queremos hacer nosotros los cristianos, en algunos aspectos, es morir a nuestros propios deseos. Hermano mío,
La Biblia nos enseña que la fidelidad es la herramienta fundamental para una verdadera adoración. Y en esta mañana voy a hablar de las 3 características de la fidelidad en la vida del cristiano. Por favor, abra conmigo en el Salmo 101. Salmo 101. Me acuerdo que este versículo lo leí hace mucho tiempo atrás cuando fui al seminario. Vi que habían puesto esta propaganda, este versículo, y se me quedó grabado porque dice mucho en realidad de cómo debemos de portarnos y cómo debemos de relacionarnos con el Señor, porque Él tiene planes para nosotros. Y el versículo 6 del Salmo 101 dice lo siguiente: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Vamos a leerlo de nuevo, por favor, ¿sí? Vamos a leerlo de nuevo. Es un solo versículo, usted lo puede rápidamente memorizar, porque yo estoy seguro que usted es una persona muy inteligente y lo memorizará rápido. La Biblia dice en el Salmo 101, verso 6, mis ojos, dice el Señor, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. ¿Qué es lo que dice el salmista? ¿Qué es lo que Dios quiere revelar? ¿Qué es lo que Dios quiere iluminar a su pueblo? Es que los cristianos, aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, habiendo renacido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, estamos en una constante evaluación. Dios está desde los cielos contemplando, mirando quién anda fielmente para que pueda servirle. Y acá podemos nosotros descartar muchas de estas hipótesis diabólicas que se escuchan en las iglesias. Que los que sirven son personas que no tienen nada que hacer. Que aquellas personas que están metidos en la iglesia y sirviendo, o en algunos casos quieren entregar su vida para servir a Dios a tiempo completo, son personas que no tienen nada que hacer o son personas que han fracasado. Lo he escuchado, me lo han dicho. Y este pasaje nos enseña todo lo contrario. Este pasaje dice que Dios está evaluando constantemente para que pueda ser una herramienta para Dios. Dios no agarra vagos, ociosos, personas que están por allí sin hacer nada para que puedan servirle. No. Dios nos invita a nosotros a tener estos 3 principios fundamentales que vamos a ver para que puedan servir al Señor. ¿Qué le parece si en esta mañana los vemos? Amén. Si usted tiene lápiz y papel, allí donde usted está, por favor, enumere estas 3 características que usted debe tener. Tal vez, hermano, tal vez, hermana, usted está con la intención de querer servir al Señor y usted dijo, este año 2020 voy a servir al Señor, y mire lo que está sucediendo, ¿verdad? Aunque podemos servir al Señor desde nuestro contexto, pero Dios nos está dando un año de jubileo, ¿no? Un año de reposo para que podamos ponernos a cuentas y el próximo año, con la ayuda del Señor, podamos servir, podamos estar dispuestos para que Él haga de nosotros sus siervos. Amén. Pero antes de darles los 3 principios fundamentales que debemos de tener para servir a Dios, quiero hablar de algo que es fundamental también y algo que muchas veces nos impide que nosotros podamos servir a Dios. En realidad son 2 cosas que nos hacen desistir de nuestro servicio a Dios. El primero de ello es el egoísmo.
Cuando solamente estamos pensando en nuestro futuro, en nuestro presente, y no nos importa el resto. Cuando nosotros nos comportamos de esta manera, querido hermano, querida hermana, es muy difícil que Dios pueda tomarte en cuenta. Porque el egoísmo es el orgullo disfrazado de una falsa piedad, ¿no? No, yo tengo que pensar en mí, yo tengo que pensar en mí, yo tengo que pensar en mí, y me olvido del resto. Aquella persona que tiene el deseo, tiene la intención de servir a Dios, pero tiene orgullo o tiene egoísmo, definitivamente lo primero que tiene que hacer es trabajar en ese egoísmo. Ese egoísmo que muchas veces nos lleva a cuestionarnos y a preguntarnos y a decirnos, pero ¿de dónde voy a vivir? ¿Pero cómo voy a vivir? ¿En dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Y disfrazamos este egoísmo, como dije al principio, de una falsa piedad. Cuando el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Significaba que Jesús no tenía dónde dormir? No. Es más, Jesús tenía un grupo de siervos y de siervas que le servían a Él y trabajaban con Él. La idea fundamental de este pasaje es que el egoísmo no nos tiene que distraer. Si Dios nos ha llamado para adorarle, entonces nosotros quedamos en un segundo plano. Nosotros quedamos en un segundo plano y Dios, nuestro Creador, tiene que ocupar el primer plano en nuestras vidas. Lo segundo, o el segundo impedimento para poder servir, amado hermano, es el pecado. Sin lugar a dudas, aquel hombre o aquella mujer que tiene la intención de servir a Dios, pero que vive esclavo de un pecado oculto, o que es presa voluntariamente de un pecado, en definitiva, mi querido hermano, lo que tienes que hacer es trabajar en ese pecado. Y trabajar en ese pecado significa confesar tu pecado. Recuerde que la verdad nos hace libres, libres de toda mentira. Nos da claridad, nos ilumina, nos hace abrir nuestros ojos y ver las distintas alternativas o las distintas fuentes de ayuda que podemos encontrar. Pero si seguimos tratando de ocultar nuestro pecado, de repente nuestras adicciones, de repente nuestras malas intenciones, en definitiva, no somos candidatos para servir. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que en una casa grande hay utensilios para usos que son honrosos y otros para usos viles. Usted diría, ya ve, pastor, pero bueno, igual lo importante es servir. Si puedo ser útil para un uso vil, bueno, entonces serviré en un uso vil, pero no. Ahí no acaba el texto. El apóstol Pablo dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para Dios. El sueño de todo cristiano es ser un instrumento en las manos de Dios. Si ese no es su sueño espiritual, entonces yo le animo a que revise si verdaderamente usted ha nacido de nuevo. Hermano mío, hermana mía, estas dos cosas son las que imposibilitan el hecho de poder servir a nuestro Dios. Recuerde, el egoísmo y el pecado. Pero estas dos cosas pueden quitarse de nuestra vida.
Recuerde que lo que dice la palabra, que hemos recibido no un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Podemos enfrentar el egoísmo pensando en los demás, teniendo amor por los demás, y podemos vencer el pecado si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de nuestros pecados y pedimos que la gracia de nuestro Señor nos limpie para ser un instrumento para su gloria. Hermano mío, si usted tiene estas dos características en su vida, yo le diría a usted que en esta mañana, terminando esta enseñanza, le pida al Señor. Y al igual que el rey David, usted le diga: Señor, examina mi corazón. Fíjate si hay pecado en mí. Si hay algo oculto, si hay algo que se ha vuelto rutinario, si hay algo que se ha vuelto una fortaleza que no me deja ver más allá de mi egoísmo, no me deja ver más allá de mi pecado, quítalo, Señor. Arráncalo. Porque quiero ser un instrumento en tus manos. Porque quiero glorificarte. Porque quiero ser un martillo de guerra, como dice la palabra del Señor. Porque quiero ser un instrumento de honra, porque quiero servirte, porque quiero serte fiel. Hermano, si usted le pide al Señor estas cosas, estoy seguro que el Señor trabajará en su vida. Como viene trabajando, ojo, hablo en una acción continua, no en algo que ha realizado, como viene trabajando en mi vida y como viene trabajando en la vida de todo aquel que está en el ministerio. Porque ningún pastor, por más años, o ningún líder, por más años que pueda tener en su vida cristiana, puede decir que ya lo ha alcanzado todo. Ni siquiera el apóstol Pablo lo alcanzó todo, ¿no? Él mismo dice, ciertamente, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Esa es la vida cristiana. Abandonando lo que hice en el pasado, me extiendo hacia lo que está adelante. Esa debe ser nuestra característica de todo aquel que quiere ser fiel al Señor. En esta mañana vamos a hablar de estas tres características basado en este versículo que acabamos de leer. La primera característica, hermano mío, es levantar altares de adoración. Dice en el texto, para que estén conmigo. Estén conmigo. Dios está buscando, mirando a aquellos que son fieles, aquellos que procuran fidelidad, aquellos que han negado a sí mismo para ser fieles al Señor, para que estén conmigo. Y esto significa, iglesia, no tener una vida espiritual pobre. Esto significa no tener una vida espiritual dominguera, que solamente los domingos me acuerdo de agarrar mi Biblia, que solamente los domingos me acuerdo de poder orar. Esto no es fidelidad. Esto es religiosidad. Y la religiosidad es costumbre. La fidelidad es vida. Y eso es lo que nosotros debemos de vivir, la vida cristiana, levantando altares de adoración. ¿Y qué significa levantar altares de adoración? Es unirte en familia para orar al Señor, unirte en familia para poder leer la palabra de Dios, para poder ser obediente, para estar con el Señor y no para aprovecharte del Señor. Algunos creen que porque cuando están en problemas se acercan más al Señor, creen que de esta forma están con el Señor. Pero eso no es así. El verdadero altar de adoración es aquel que es continuo. Es aquel que ha negado su vida para poder dársela de por completo al Señor.
Hermanos míos, el ejemplo muy claro de un altar de adoración es el ejemplo de de Abraham. Cuando en Génesis capítulo 22 Dios le exige que pueda ofrecer a su único hijo, al hijo de la promesa, aquel por el cual esperó, aquel hijo milagroso, porque Abraham era un hombre de avanzada edad, Sara era estéril y había dejado de menstruar. Y ahora un muchacho de aproximadamente entre 15 y 30 años, porque no podemos citar exactamente la edad, pero no era un niño, era un joven ya, ahora tenía que ofrecerlo. Porque ¿sabe qué? Para Abraham lo que en realidad importaba en su vida era lo que Dios decía. Esto es caminar con el Señor. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que Dios les habla una y otra vez, y la verdad es que les importa casi nada. Hermano mío, yo quiero que en esta mañana usted entienda, por favor, que usted debe de levantar altares de adoración en su familia. Levante altares de adoración, que su casa, si usted es cabeza de hogar, que en su casa Dios sea glorificado, que en su casa Dios sea reverenciado y que no pisoteen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en sus hogares. Levante altares de adoración, ore con su familia, lea la palabra de Dios, haga estudios bíblicos con su propia familia, asista a sus grupos vida, que Dios tenga la preeminencia en su hogar. Esta es la primera herramienta de lo que es la fidelidad. La segunda herramienta, hermano mío, es lo que dice en el siguiente párrafo: el que ande en el camino de la perfección. ¿Sabe, mi querido hermano, mi querida hermana? La segunda herramienta para poder ser fiel al Señor es: póngase retos grandes que desafíen su fe. Póngase esos retos grandes para desafiar su fe. No se ponga retos pequeños. Perfeccione su fe. Perfeccione esa fidelidad al Señor. Póngase retos grandes. Yo he escuchado a muchos, porque estoy muchos años en la iglesia, decir: pastor, yo me puse de reto con mi esposa poder ahorrar y así compramos nuestra casa. Yo me puse de reto, pastor, el poder hacerme un préstamo, no importa, ir pagando de poco a poco y darle los mejores estudios a mis hijos. Amén, gloria a Dios, qué buenos retos. Pero ¿qué retos espirituales grandes te has puesto en tu vida? ¿Cuáles son esos retos que te has puesto que están desafiando tu fe? ¿Cuáles son? Dímelos. Póngase retos que desafíen su fe. Tal vez el reto de levantarse temprano para poder interceder, clamar, orar al Señor. Tal vez póngase esos retos de decir: en un mes voy a acabar un libro de la Biblia, en un mes voy a acabar el Nuevo Testamento, en 2 meses voy a acabar toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Hermano mío, son retos que uno tiene que ponerse en su vida para desafiar su fe. Póngase esos retos en su vida. Sea fiel con aquel que es fiel con usted. ¿Sabe? Muchos de nosotros tenemos miedo a esos retos. Y hasta somos muy matemáticos cuando se tratan de retos, ¿verdad? Decimos: no, pero si hago esto, si quito acá, entonces ya no me va a quedar para esto. ¿Y sabe qué? Lo único que estamos demostrando es que somos personas que no tenemos retos en ser fieles en nuestros diezmos y ser ladrones, porque le estamos robando a lo que le corresponde al Señor.
no es para la iglesia, es del Señor. Es del Señor. Algunos pueden vivir años tras años sin desafiar lo que dice en Malaquías capítulo 3, verso 10, cuando dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Nos conformamos con poco. Nos conformamos con vivir ajustados todo el tiempo por no poner retos de fe en nuestras vidas. ¿Sabe, mi querido hermano? Dios es un Dios que siempre está retándonos a dar más. Siempre nos está retando a poder dar más. Y no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto de vida, de experiencia, de devoción, de piedad. Nos conformamos con una simple leída de la Biblia. Listo, hasta el próximo año. Hermano mío, póngase retos. ¿Sabe? Nosotros encontramos en la Biblia una mujer que es un ejemplo de lo que es ser fiel a través de un reto de fe. Y es la viuda pobre que echó las dos blancas. El Señor Jesucristo se sienta en medio de la sinagoga y ve a toda la opulencia, a todos los ricos que echaban de lo que les sobraba. No hay reto, no hay reto. Es como cuando se pasa la canasta y usted da lo que quiere. 10 céntimos, 20 céntimos, 30 céntimos, porque es lo que le estorba en el bolsillo, ¿no? Le fastidia, mucho le pesa. Pero esta viuda dio todo lo que tenía. Absolutamente todo lo que ella tenía. Y no tenía mucho. Simplemente desafió al Señor. Y yo le pregunto, ¿y usted cree que Dios no nos bendecirá? ¿Usted cree que Dios no bendecirá ese reto que se ponga de levantarse de madrugada todos los días y orar e interceder por sus peticiones? ¿Usted cree que Dios no bendecirá esa fidelidad en sus diezmos y sus ofrendas? ¿Usted cree que Dios no bendecirá ese reto de poder leer la palabra de Dios, de poder evangelizar, de poder orar constantemente por la salvación de sus padres o la salvación de su esposo, de su esposa o de sus hijos? ¿Usted cree que Dios es un Dios injusto? ¿Usted cree que Dios es un Dios que no nos toma en cuenta? Si esa es la manera en la que usted piensa de Dios, entonces déjeme decirle que usted se equivoca. Todo reto que desafía nuestra fe siempre será bienvenido y resaltado para nuestro Señor. Pero aquel que simplemente agarró ese talento, el único talento, y lo escondió bajo tierra y dijo: tuve miedo, Señor, porque eras severo y eres justo y siembras donde no sirvió de nada. Póngase retos de si le dan 10, invierte en 20, si le dan 20, que sea 40. Así es nuestra vida cristiana. Y yo puedo dar fe, hermanos míos, yo puedo dar fe que esta iglesia, la Iglesia Bíblica Bautista Vida Nueva, siempre la hemos desafiado, porque así Dios ha puesto en nuestro corazón, desde que estamos pastoreándola, a ser una iglesia que se pone retos grandes. Y así seguirá, porque entendemos que no tenemos un Dios pequeño ni un Dios de caja. Tenemos un Dios que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Espero que ese amén sea
el más sincero de su corazón. La tercera característica que debe de tener un fiel es lo que dice en esta última parte: me sirva. La característica de la obediencia. Fidelidad es sinónimo de obediencia. No podemos ser fieles y ser desobedientes. No podemos ser fieles y ser desobedientes. No. La obediencia es nuestra mejor fidelidad. Y es lo que el salmista dice: me sirva. Porque el servicio implica obediencia. Porque el servicio implica obediencia. Si no estamos dispuestos a ser obedientes al llamado de Dios y seguimos retardándolo y le estamos diciendo de manera inconsciente: Señor, deja que vaya y entierre a mi padre. Señor, deja que vaya y me despida de mis familiares. Señor, deja que primero cobre mi herencia, poniendo condiciones al Señor. Hermano mío, créeme que no estás siendo obediente. No estás siendo obediente. Hermano mío, la obediencia es una herramienta fundamental para ser fiel a Dios. Y no solamente en el servicio. La palabra servir es tan amplio que va desde darle el vaso de agua fría a un niño o aquel que simplemente lo deja todo, padre y madre, como le decían los discípulos, por seguirle al Señor Jesús. Hermano mío, nosotros necesitamos ser obedientes al llamado de Dios. Nosotros necesitamos vivir fielmente. Recuerde, por favor, lo que quiero que usted entienda. Si usted no está dispuesto a pagar ese precio que ahora usted tiene de por medio, usted no podrá ser obediente. Y si usted no podrá ser obediente, usted no podrá servir. Y si usted no podrá servir, usted no podrá ser fiel al Señor. Porque toda acción que hagamos implica servicio. Dar nuestros diezmos y ofrendas es servir a la economía de Dios. Barrer la iglesia, limpiar las bancas, predicar el evangelio es servir al llamado de Dios. Todo descansa sobre el fundamento de lo que es el servicio. Y el servicio descansa sobre el pilar de lo que es la fidelidad. Y es por eso que muchos tienen la intención de servir a Dios, pero no lo hacen. Y no lo hacen porque no son obedientes. Hermano, hermana, la Biblia dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Dios está buscando fieles. Yo le pregunto algo: ¿es usted fiel a Dios? Usted dirá: sí, pastor. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿en qué? ¿Acaso es usted fiel a Dios en levantar altares de adoración? ¿Acaso usted se ha puesto retos grandes en su vida para fortalecer su fe, desarrollar su fe? ¿O acaso usted está sirviendo a Dios obedientemente? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Está viviendo la vida que Dios nos dice que vivamos?
o estás sobreviviendo a la vida que Dios nos llama a vivir? Iglesia, yo sé que vivimos tiempos difíciles. No solamente es el tema de la pandemia y la salud, sino también la economía, el mal manejo de nuestras autoridades hacia esta pandemia, que es incierta. El hecho de mantenernos en nuestros hogares, cuando creo yo deberíamos estar en la iglesia adorando al Señor, cantando. Sé que vivimos tiempos muy duros, donde en cada noticia se habla del incremento de contagios y el incremento de muertos por coronavirus, donde más de 6 millones de peruanos están desempleados. Pero ¿acaso la palabra de Dios no dice, recibiremos solamente lo bueno de Dios? ¿Acaso no recibiremos lo malo? ¿Acaso no recibiremos problemas en la vida? ¿Acaso la vida está llena de felicidad, sin tragedias y sin dolor? ¿Quién te dijo eso? Job lo vivió y fue Job quien lo dijo. Pero hay algo que debemos de imitar de Job, que aún en medio del muy buen tiempo y aún en medio del mal tiempo, su fe de Job no se vio subyugada por el pecado ni el desánimo. No se vio desalentado, sino muy por el contrario dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Iglesia, yo creo que en este tiempo en el que vivimos es donde más debemos de esforzarnos por ser fieles al Señor. Más, esfuércese. Recuerde cuando el Señor le habla a Josué. No le dice, Josué, mira, ¿sabes qué? Tranquilo, no va a pasar nada, tú vas a tener comida, nadie se te va a rebelar, no vas a tener batallas, yo voy a estar contigo. No. 5 veces le dice en el capítulo 1, 5 veces le repite y le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque la vida cristiana se necesita esfuerzo y valentía. Los cobardes están en el infierno. Los cobardes están apartados. Los cobardes blasfemian de Dios. Los varones y mujeres esforzados y valientes son aquellos que Dios llama para servirle. Que tenga un excelente domingo y que la gracia de Dios esté con usted para ser un varón fiel a Dios, esforzado y valiente. Bendiciones.